a nivel de la hipófisis para que ya no se esté liberando FSH. Entonces, todo esto es una retroalimentación tanto negativa como positiva, como se ve en todos los demás ejes. Entonces, recordando, el ciclo ovárico está compuesto por una fase folicular, una fase lútea, y pues todo de lo que se trata es liberar un óvulo, que pues es, como ya sabemos, la ovulación, y pues estas es todas las etapas importantes que se van desarrollando para el folículo que se va seleccionando y que posteriormente es el que se va a liberar en la ovulación. Aquí vemos tanto el ciclo ovárico, cómo se va seleccionando un folículo hasta su liberación y cómo empieza a formarse el cuerpo lúteo después ya de la liberación del óvulo, y que pues su principal función es la producción de progesterona. Vemos también desde el día 1 del ciclo hasta el día 28 cómo se va viendo el endometrio. Empieza pues la descamación de cuando inicia el ciclo menstrual, y posteriormente con los cambios, incremento en el estrógeno, pues va incrementando ese endometrio que se está preparando por el caso de que sí haya una fecundación. Y aquí en la segunda mitad del ciclo es cuando empieza la producción de mayor progesterona, y la progesterona lo que hace es actuar como una podadora, es la que permite que se mantenga una meseta, y al momento en el que se corta la producción de progesterona, entonces viene el sangrado. Y todos estos son los cambios de cómo van incrementando tanto la FSH, la LH, los estrógenos, la progesterona a nivel de todo el ciclo menstrual. Entonces aquí de igual forma recordando cómo se va viendo este endometrio hasta que empieza la descamación. La esteroidogénesis, la formación de todos estos esteroides a nivel del ovario, y como sabemos todo está formado directamente desde el colesterol, y ya teniendo las moléculas como la prostaglandiona puede ser convertida a estrona. La estrona es otra de las moléculas que puede convertirse a estradiol, así como la testosterona también a estradiol, y todo esto principalmente por la aromatasa, que sigue siendo muy importante para el tema que vamos a revisar. Y estas ya son las células de la tequila y de la granulosa que están en el ovario, y son algo que le llaman la teoría de las dos células, que es como entre las células de la tequila y de la granulosa se van pasando moléculas y metabolitos para la producción de estrógenos y de progesterona. Entonces, esto ya nada más para... No todas las pacientes los van a seguir. A veces llegan y les están haciendo la historia clínica y las mujeres les dicen, ni supe, se me quitó la regla y nunca sentí nada. ¿Los síntomas van a ser de la misma intensidad en todas las mujeres? La respuesta es no. Unas no lo sienten, otras lo sienten poquitos, pero unos llegan a ser incapacitantes. Acá entonces la respuesta es sí. Ese es el problema de la menopausia en muchas mujeres, disminuye mucho calidad de vida. Una vez ya hablando de la posmenopausia, empezamos a ver ahora sí ya elevaciones más importantes de FSH, ya empiezan a andar por arriba de 100, continúa esta misma disminución de inhibina, que pues aparte de alguna forma fomenta mayor incremento de FSH, hay elevación de LH, pero siempre la FSH termina siendo mayor en cuanto a cifras. El estradiol ahora sí ya está bajo por los suelos, y empieza a haber disminución de androstenediol y testosterona también. Hay que recordar que estas pueden llegar a transformarse también a estrógenos por medio de aromatización. ¿Qué pasa con estas mujeres? No sé si lo han notado, que empiezan a tener un poco más de exceso de vello. No es porque se incrementen los andrógenos, el problema es que normalmente los estrógenos y los andrógenos tienen un equilibrio. Al momento en que hay una disminución brusca y muy rápida de los estrógenos, en consecuencia se viera como si hubiera, o se pierde como ese equilibrio, esa homeostasis, y ahí es cuando empiezan este tipo de incremento en el vello facial, en barbilla y hasta en bigote que tienen las mujeres mayores. Otro de los problemas que empiezan a presentar son los sangrados.
lo mismo de las mismas irregularidades. Y esto era por lo que comentábamos, ciclos ovulatorios y ciclos anovulatorios. Y posteriormente, ya hablando del sangrado posmenopausia, esto puede ser causado cuando ya iniciamos una terapia hormonal sustitutiva, hasta que las combinadas, estrógeno más progestano. ¿Por qué? Porque pues, al momento en el que por alguna razón se suspende progesterona, pues viene sangre. Este se presenta hasta en el 20% de las pacientes. Y otra de las causas es el exceso de formación de los estrógenos extraválicos, o sea, todo lo que hablábamos de la aromatización. Y en estos pacientes que están con sangrado posmenopáusico siempre existe el riesgo de que se trate de una neoplasia endometrial. Por eso es importante hacer un ultrasonido, ver la línea endometrial para ver el grosor. En caso de que sea igual o mayor a 5 milímetros, entonces sí amerita biopsia. Pero esto es algo muy importante ya hablando de los sangrados en estas mujeres. Siempre hay que descartar una patología endometrial. Puede que sea nada más una hiperplasia, pero puede que ya sea una neoplasia. Los sofocos o bochornos, pues es lo que el síntoma más importante de lo que más se quejan las mujeres, que es la sensación subjetiva de intenso calor en la parte superior del cuello. La duración puede ir en promedio 4 minutos, pero pues hay mujeres que los pueden sentir durante 30 segundos y hay otras que pueden sentirlos durante un periodo de 5 minutos. Terminan con una sudoración profusa y posteriormente con sensación de frío, y pues como lo comento, es el síntoma más importante para las mujeres y el que más discapacidad puede llegar a presentar. La frecuencia es muy variable, normalmente lo refieren más durante la noche, pero puede ir en cualquier momento del día. Se sabe, se ha estudiado que son más frecuentes cuando la mujer está en un periodo de estrés, y pues todo viene causado como todo lo demás por una disminución a nivel estrogénico. Más de las cuartas quintas partes se desarrollan en los primeros 3 meses después de que se acabaron las menstruaciones y puede durar todavía 5 años después, en el 50% de las pacientes. Van disminuyendo ya posteriormente en frecuencia e intensidad. Entonces, estos son los más importantes, estos son los en los que más nos fijamos a veces para tratar de dar un tratamiento por la incapacidad que les llega para su vida diaria, por así decirlo. Hay pacientes que pueden llegar a sentir 1 o 2 bochornos al día y que no les causa ningún problema, o hay pacientes que pueden llegar a sentir 10, 20 o hasta más, o sea, vivir todo el día con bochorno. El otro punto muy importante es la atrofia urogenital. Esta se da porque empieza a haber una disminución en la vascularidad a nivel del epitelio vaginal y pues se va adelgazando. Esto es por el exceso de los estrógenos, ya sea su tejido friable, está delgado y es muy vulnerable a ulceraciones y a infecciones. Entonces, lo normal es que todos tenemos glucógeno. Este glucógeno se metaboliza por los lactobacilos que tenemos de la flora normal, y así es como se acidifica el pH, y así viene la protección del sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, todo esto es un mecanismo de producción. El problema es que empieza a bajar el nivel de glucógeno local, y de ahí viene ya toda la cadenita que nos hace más propensas en esa etapa a tener infecciones vaginales. De las manifestaciones de esta sequedad vaginal que refieren las mujeres, pues viene la dispareunia, y es aquí cuando vienen los problemas maritales. Entonces, aunado a los bochornos, aunado al estado depresivo, los cambios de humor, pues empieza ahora sí todo un cambio en la vida de estas mujeres. Tienen mayor flujo vaginal, tienen prurito y pueden llegar a ver sangrados por la fricción. Y lo otro, a nivel de uretra y vejiga, también hay adelgazamiento del epitelio, entonces pueden llegar a tener uretritis, que les causa lisuria, pueden tener incontinencia urinaria y pueden estar con colangitis, con todos los síntomas significativos de vías urinarias. Y otro de los puntos muy importantes es la osteoporosis. Entonces, esta se caracteriza por una pérdida de masa ósea y un deterioro microestructural del tejido
a un aumento en la fragilidad del hueso y que posteriormente nos puede llevar a un incremento del riesgo de fractura. Entonces, con la edad, propiamente con la edad, empieza a haber ya una disminución de la mineralización ósea también en los hombres. El problema es ya en las mujeres que posterior a la menopausia y al déficit estrogénico disminuyen a nivel óseo unas sustancias que se llaman osteoprotegerina, y aquí es donde viene ya el problema. Empieza la aceleración de la pérdida del hueso después de la menopausia. Desde un año antes todavía se puede mantener esta misma pérdida por los 3 años más. Entonces aquí tenemos cómo se va incrementando el riesgo de fractura con los años, y acá tenemos el T-score y vemos cómo empieza a haber un mayor riesgo en las fracturas. Como ya sabemos, una vez que se fractura, en esta mujer se afecta más columna, pero también se puede afectar cadera, y una vez que se fractura en cadera, parece que viene una cascada de otros acontecimientos. Entonces, ¿cuáles son los puntos que más se fracturan en estas mujeres? Muñeca, columna y cadera. Principalmente lo más afectado en las mujeres es columna. A los 20 años, ya después de la función, del cese de la función ovárica, hasta el 50% del hueso clavicular ya se redujo, y hasta el 30% ya se perdió del hueso cortical. El hueso vertebral es el más vulnerable porque estamos hablando de prácticamente puro hueso clavicular, y va a ir disminuyendo progresivamente por el déficit estrógeno. Entonces, el riesgo de la fractura va a depender del pico de masa ósea que logró la mujer en la madurez, aproximadamente hasta los 30 años es cuando ya es el pico máximo de mineralización ósea o densidad ósea que tenemos, y la pérdida posterior que se va dando con la edad y con el déficit estrógeno. Entonces, la terapia de reemplazo, ¿a quiénes? A las mujeres que tienen síntomas que son incapacitantes, que disminuyen su calidad de vida. Los puntos importantes es cuáles: estrógenos solos, estrógenos con progesterona o tibolona. Si la paciente tiene útero, es muy importante dar terapia combinada, o sea, los estrógenos más los progestágenos. Los progestágenos, como dijimos, es como tratar de podar ese endometrio. Entonces, mientras la mujer tenga útero, es importante el progestágeno, también por el riesgo de lo que comentábamos, de la hiperplasia endometrial o neoplasia endometrial. Entonces, en estos casos puede ser estrógeno y progestágeno de forma continua, o sea, todos los días con su microdosis, o podemos ciclar a las pacientes. Esto es como para mantenerlas reglando todavía, pero pues podemos ciclarlas al mes si queremos, o cada 3 meses más o menos. Entonces eso ya depende del criterio médico. Y si no tiene útero, porque ya hicieron su histerectomía por cualquier causa, pues en estos pacientes sí se puede manejar el estrógeno solo. ¿Cómo iniciar? Si la paciente está con síntomas, pero todavía está teniendo sus irregularidades menstruales, se debe de iniciar el 3er día del ciclo en cuanto lo tenga. Entonces es muy impredecible, no sabemos cuándo lo va a presentar, pero se recomienda el día 3. Si la paciente ya no regla, se puede iniciar en cualquier momento. La tibolona es un esteroide sintético, es muy bueno, tiene 3 metabolitos, que son, estos dos son los que tienen actividad estrogénica, y este último, el isómero de tibolona, tiene actividad progestágena y androgénica. Esta es la ventaja de la tibolona, se va a actividad tanto a nivel de receptores estrogénicos, progestágenos y andrógenos, principalmente hablando de los andrógenos porque mejora esa disminución del líbido que tienen las pacientes. Entonces, ¿quiénes son las mujeres que son candidatas a tibolona? Porque no son todas. Que no toleren los estrógenos, que ya le hayan intentado y no toleren los estrógenos, que tenga antecedente de ella de miomatosis uterina, que tenga antecedente de hemopatía fibroquística y que esté con disminución importante del líbido. Esas son las indicaciones para una paciente para así dejarle tibolona. Entonces, no es para todos. Los riesgos y contraindicaciones, pues para una
y algunas mujeres ya leyeron y dicen, no, yo no quiero comer estrógenos porque no quiero comer cáncer de mama. No es algo causal, se estuvo estudiando, hay muchos estudios que se empezaron a hacer desde el WHI, que fue cuando se empezó a ver lo de las terapias de reemplazo hormonal en estas mujeres, pero en los estudios posteriores que se estuvieron haciendo ya no hubo una asociación como tal de el incremento de cáncer de mama con los estrógenos, porque se empezaron a dar cuenta que las pacientes no estaban bien seleccionadas también. O sea, había pacientes hasta de más de 65 años, más de 60 ya no damos terapia de reemplazo. Entonces el estudio no estaba bien hecho y empezó a crear este miedo. Entonces no es algo causal, pero si ya tenemos una paciente con mastopatía fibroquística, pues de preferencia su seguimiento con mastografía anual, y si ya es mastopatía fibroquística, tiburón. Entonces, antes de iniciar y durante el seguimiento del tratamiento de cualquier paciente es la mastografía, importantísimo, mastografía anual. El perfil de lípidos antes y durante. En el momento en el que ya tenga, es que el problema con los lípidos es más a nivel de triglicéridos. Estos son los que se pueden incrementar y todavía pueden llegar a tener menos de 300 y aguantar tratamiento, pero más de 300 es indicación de suspensión de tratamiento. Triglicéridos más de 300. Valorar la función hepática. Si tiene una falla hepática aguda, es contraindicación absoluta. Si tiene algún problema hepático, puede ser una contraindicación relativa. Todo depende de la paciente. Y pues su densitometría cada 2 años, y en cuanto veamos algún problema, pues hay que iniciar tratamiento. La ventaja de las mujeres que empiezan a tener ya, ventaja por así decirlo, que tienen osteoporosis y que apenas están presentando los síntomas de todo esto del climaterio y la menopausia, es que el tratamiento de las mujeres que tienen osteoporosis en esta etapa no es bifosfonatos ni raloxifeno ni nada de esas terapias, es terapia de reemplazo hormonal, cuando todavía están en una edad que se permite. Ese es el tratamiento de primera intención. Si se le pasa el tiempo en el que está permitido dar la terapia de reemplazo hormonal, porque más de 60 ya no la damos, entonces sí hay que iniciar de primera intención con un bifosfonato. Y para terminar con un caso clínico, para que quede un poquito más claro, una paciente que les llega de 52 años, su última menstruación fue hace 3 meses, previo a esto ya estaba con ciclos muy irregulares y hace un mes está con bochornos intensos de predominio nocturno, pero llega a presentar hasta 10 episodios por día. Tiene dispareunia, tiene disminución de líbido, se siente deprimida con la habilidad emocional, o sea, quiere llorar todo el día con sus cambios de humor. Acude a la consulta porque ya no puede. Iniciarían terapia de reemplazo en esta paciente, claro, ya tomando en cuenta que ya hicieron su mastografía, que ya le checaron hígado, que ya le checaron líquido, que ya le checaron todo y que sí, que todo está bien. Entonces la respuesta es sí. O sea, esta paciente tiene una disminución en su calidad de vida secundaria a esto y está en muy buena edad todavía para llevar una vida bien. Entonces, en esta paciente serían estrógenos solos o estrógenos con progestatina. Ciclos irregulares. La señora todavía tiene su útero, no se lo ha quitado. La indicación es estrógeno más progestatina. Y si esta misma paciente refiere, les comenta, ay, ¿sabe qué? Pues me hicieron mi mastografía y tengo mastopatía fibroquística, o me dijeron que tengo miomatosis uterina, el tratamiento cambia. Entonces, aquí el tratamiento sería Vigolol. Entonces aquí por eso ponía, si decides de cualquier manera iniciar estrógenos o progestágeno, pues no, la siguiente opción sería Vigolol. Entonces, como conclusiones, los síntomas de menopausia y climaterio pueden llegar a ser incapacitantes. Todo es la variabilidad entre las mujeres. El inicio del tratamiento debe de ser una vez evaluada la paciente de forma completa. Si tiene útero, estrógenos más progestágenos. Si no tiene útero, estrógenos solo. Si tiene todos estos antecedentes que comentamos, la opción es Vigolona. Y si a pesar, esto es muy importante, si a pesar de
caso, la opción que quiera, la paciente sigue después de 3-6 meses con los mismos síntomas, hay que iniciar fluoxetina o venlafaxina. Aquí los síntomas ya no son por el déficit estrogénico, hay algo más, es el propio estrés. Entonces ya está bien establecido que se puede iniciar con estos tratamientos en estas pacientes. Entonces valorar cada 3 a 6 meses cómo sigue, si sigue mal, entonces esta es nuestra siguiente opción. Igual el tratamiento no más de 60 años. Otro punto importante es cada vez empiezan a sacar más medicamentos en cuanto a terapias y están los estrógenos en gel, o sea, son muy prácticos y lo principal de estos es que no tienen la circulación, no pasan por la circulación portal enterohepática, entonces no hay problema en hígado, no hay tanto problema a nivel de lípidos. Entonces esta es una opción también viable para algunas pacientes. Entonces no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Vamos a darle un fuerte aplauso a la doctora, por favor.